Muy buenas noches a todos, bienvenidos a FanPolitic. El día de hoy me encuentro junto a Lía Solange y vamos a hablar acerca de dos temas sumamente interesantes. El primer tema del cual vamos a hablar es con respecto a la cuestión de los hutíes, ¿no? Y cómo es que los hutíes han estado lanzando constantemente misiles balísticos y drones a barcos comerciales que pasan por el Mar Rojo y que por consiguiente también se dirigen al estrecho, bueno, al canal de Suez, mejor dicho, ¿no? Y por otro lado también vamos a hablar de la suspensión de China del swap de 6.500 millones de dólares a Argentina, ¿no? Muy buenas noches, Lía. Muy buenas noches, Benji. Y bueno, como dijiste, pues siempre hay noticias internacionales todos los días. Hablando sobre el primer punto, que es sobre la escalada de los ataques de los hutíes a barcos comerciales que pasan sobre el Mar Rojo, pues sí, algo que ha pasado eh, me parece que fue el lunes que Estados Unidos anunció la formación de una coalición internacional para hacer frente y a esta, no me acuerdo la denominación del nombre, pero en particular forman parte países como Francia y el Reino Unido, y lo comunicó a través de su ministro, por el ministro de Defensa, Joy Austin. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Primero hay que recordar por dónde pasa, porque como tú dijiste, pasa por el Mar Rojo y por un estrecho importante que se llama el Estrecho de Bab al-Mandab, que prácticamente lo que hace es separar el Océano Índico del Mar Rojo y del Mar Mediterráneo. O sea, es una es una puerta de paso obligatorio que prácticamente conecta Asia y el Golfo Pérsico. Entonces, esta autopista marítima, eh, ahora hay un grave peligro de seguridad por estos escalada de los ataques de los hutíes. Entonces, ¿qué es lo que hace un cierre? Lo que hace un cierre es que los barcos se tengan que dirigir hacia otra ruta. Y en este caso, lo que hacen es desviarse alrededor de África. Y ahora, eso es por el Cabo de Buena Esperanza. Y como se desvía por África, pues toma más tiempo, hay mayores costos de comercio, pues aumentan, y las primas de seguro también se disparan. Entonces, esa es prácticamente la importancia de esta noticia. No sé, Benji, si tengas algunos datos que agregarle. Sí, claro, ¿no? Secundando lo que habías mencionado, también es importante destacar cómo es que ya en estos días, ¿no? También se ha disparado, bueno, no tanto como por ejemplo en otros casos, pero se ha elevado también el precio del crudo, ¿no? Del petróleo y del gas, ¿no? Pero sumado a eso también, por ejemplo, si traemos ya un tanto más cifras, es importante destacar que justamente por este estrecho, ¿no? Pasa aproximadamente el 30% del comercio mundial, ¿no? Lo cual es sumamente importante para la economía mundial, ¿no? Y también es importante para Europa, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita vemos cómo es que durante estas épocas están saliendo contenedores de China dirigidos a Europa, ¿no? Principalmente para la Navidad o para otros eventos como el Año Nuevo, ¿no? Que es celebrado en todo el mundo occidental, ¿no? Si bien en China, por ejemplo, tienen otras fechas distintas, pero aquí en el occidente, pues estas fechas son como que muy festivas, ¿no? Lo cual está perjudicando también justamente a los pequeños comercios y a los comercios medianos dentro de Europa, ¿no? Sumado también a que Europa está en un periodo de recesión. Este acontecimiento termina afectando directamente a los europeos, ¿no? A los consumidores europeos, ¿no? Pero también, por ejemplo, para complementar a lo que ya habías ido mencionando, es importante también cómo es que cuatro de las principales navieras del mundo, ¿no? En este caso CMA, SSM y Merckx y Hapag-Lloyd han decidido quizás tomar otras rutas, ¿no? Como tú ya mencionabas, a través del Cabo de Nueva Esperanza, ¿cierto? Sí, por el Cabo de Nueva Esperanza, exacto. Va, aparte de eso, Y prácticamente, no te preocupes. Sigue.
Ah, va, perdona. Sí, me había emocionado un poco, pero sí, justamente este tema de los hutíes también bueno, se deriva, ¿no? De el actual conflicto entre Palestina e Israel, ¿no? Los hutíes tienen una postura más a favor de los palestinos, ¿no? Justamente por el hecho de formar parte del Islam, ¿no? Si bien practican quizás, ¿cómo se llama? Un Islam, no tan similar, ¿no? Porque quizás, ¿cómo se llama? Tienen algunas diferencias defienden, ¿no? O prefieren, mejor dicho, a los palestinos que a los israelíes, ¿no? Porque los israelíes, por gran parte bueno, son tomados, de manera negativa por gran parte de la comunidad árabe musulmana, ¿no? Claro, porque justamente los hutíes son lo que forman del denominado eje de la resistencia, que esto es famoso porque es una especie de alianza militar y política entre ciertas organizaciones paramilitares y gobiernos que comparten, entre otras muchas cosas, pero particularmente el rechazo a Occidente. Algunos dicen que se creó en contra de la denominación del eje del mal de Estados Unidos durante la guerra contra el terror, pero lo cierto es que comparten este rechazo a Occidente. ¿Y quiénes están ahí? Pues están los hutíes, está Irán, que proporciona mucho el tema de financiación, de apoyo logístico y financiero, especialmente a los hutíes, al régimen sirio, Hezbollah, que también tiene un papel importante en lo que es en la situación en la Franja de Gaza, las milicias chiíes de Irak, organizaciones palestinas como la Yihad Islámica Palestina o Hamas. Entonces también por eso es importante, porque todo esto es en el marco de la situación, la escalada de conflicto en la Franja de Gaza, que es algo a lo que hay que estar atentos porque no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué tanta escalada de violencia más de la que ya hemos visto va a acontecer, pero sí estamos viendo acciones cuando interfiere directamente a cuestiones muy importantes como es la economía y el comercio internacional en concreto. Claro, y ahora también, por ejemplo, surge la cuestión de quién es el gran perjudicado, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo estaba leyendo un poco y revisando la información y se menciona a Egipto, ¿no? Como uno de los grandes perdedores, ¿no? De estos actos, ¿no? Cometidos por los hutíes, ¿no? Porque es importante destacar cómo es que, por ejemplo, el canal de Suez es un importante canal que le brinda bastantes recursos a Egipto, ¿no? Y ahora tengamos en cuenta también que, por ejemplo, Egipto no se encuentra en las mejores épocas de su economía, ¿no? Porque ahorita el gobierno egipcio ha tenido un gran gasto fiscal, motivo por el cual necesita justamente este dinero, ¿no? Y que justamente este tipo de acontecimiento suceda, más en estas épocas, los perjudica directamente, ¿no? Porque en estas épocas, como ya había mencionado, pasan una gran cantidad de contenedores, ¿no? Entonces, el gobierno egipcio es uno de los grandes perdedores, pero también es importante destacar cómo es que de alguna manera también los israelíes están perdiendo, ¿no? Si bien no es a un gran nivel como en el caso de los egipcios, se dice que, por ejemplo, a través del Mar Rojo y a través del puerto que tiene justamente Israel, que tiene acceso al Mar Rojo, pasa aproximadamente el 5% de todo el comercio marítimo de Israel, ¿no? Lo que de alguna manera lo perjudica, ¿no? Si bien no es completamente grande, ¿no? Este nivel de comercio, de alguna manera sí los está afectando, ¿no? Claro, y así como en Israel para ya el aspecto mundial sería prácticamente en la cadena de suministro, pero tienes razón con lo de Egipto, porque prácticamente se encuentran con una crisis financiera, están, bueno, prácticamente son los más cercanos al canal de Suez, entonces es muy perjudicial para ellos y también para los países del Golfo que justamente tiene mucho este tema de la exportación de petróleo porque por ahí pasa la ruta marítima. Y si se le incrementan los costos puede incidir en el transporte de, de, bueno, este recurso natural tan poderoso. Y bueno, ¿te parece si hablamos de la
siguiente noticia que está relacionada con Argentina y China. Claro, sí, me parece genial, ¿no? Pero antes de cerrar este capítulo, me gustaría mencionar algo interesante también, ¿no? Pues que, por ejemplo, ahorita la cuestión es también si es que los Estados Unidos va a tomar alguna acción, ¿no? Con respecto a los hutíes, ¿no? Porque hay, por ejemplo, algunas teorías, algunos analistas están planteando que es posible que los Estados Unidos decida atacar justamente a los puntos desde donde están lanzando los hutíes los misiles y drones, ¿no? A los navíos comerciales, ¿no? Pero por ejemplo ahí también es importante destacar cómo es que, por ejemplo, un gran aliado de Estados Unidos, como lo es Arabia Saudita, no quiere que justamente suceda este tipo de situación, ¿no? Porque de que, por ejemplo, se mantenga la paz en estos momentos en Yemen, implica también que se logre finalizar esta guerra que ha durado más de 10 años, ¿no? Dentro de este territorio de suma importancia, ¿no? No solamente por su ubicación estratégica, ¿no? Entonces ahí también hay que ver qué es lo que va a hacer Estados Unidos si es que atacar a los hutíes, ¿no? O quizás respetar el deseo de uno de sus grandes aliados, ¿no? Como lo es Arabia Saudita, ¿no? Claro, y justamente porque en abril del 2023, Arabia Saudita y los hutíes iniciaron negociaciones para poner fin al conflicto. Y esto es un conflicto que, bueno, tiene varios años de por sí, varias décadas, hasta se podría decir, y en el cual Arabia Saudita ha intervenido directamente con Estados Unidos, apoyando a la facción de Al-Hadi e Irán por los hutíes y prácticamente con esta guerra en Yemen es lo que se puede ver el tablero geopolítico del Medio Oriente, simplemente con esta. Entonces todos esos esfuerzos en principio se paralizaron por la escalada de conflicto en la Franja de Gaza y puede que se empeoren con esta situación. Entonces, queda ver qué es lo que prevalece en la acción de Estados Unidos, si tomar en cuenta estas negociaciones o si tomar en cuenta cuál es qué tan vital es hacer esta acción y si va a tener, bueno, consecuencias catastróficas en los que es el comercio. Entonces, esas consideraciones son las que debe estar evaluando Estados Unidos y se verán en los próximos días. En efecto, estimada Elia. Entonces creo que ahora sí, como habías dicho ya, podríamos pasar ya al tema de Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? No sé si puedes brindarnos una pequeña contextualización. Bueno, prácticamente lo que ha pasado en Argentina es que se ha puesto en suspenso el swap, es decir, Xi Jinping bloqueó los 6.500 millones de dólares para el Banco Central y esto dejó en suspenso lo que es el swap financiero que había sido anunciado meses atrás por Sergio Massa, que bueno, era el entonces ministro de Economía, y sobre que el Javier Milei, apenas asumido el mando, había pedido especialmente al mandatario chino en una carta 2 días después de asumir el mando. Pero lo que hizo el régimen chino es colocar stand-by el acuerdo y bloquear esa transferencia, que en realidad era muy importante para Argentina porque recordemos que el 21 de diciembre es el plazo para sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Y a pesar de los esfuerzos de Milei, que bueno, fueron más en gobierno que en campaña, porque recordemos que en campaña tuvo expresiones muy graves contra China de por sí. Han bloqueado el acuerdo y también tiene que ver con las relaciones diplomáticas entre China y Argentina. No sé si esa parte podrías explicarlo más a detalle, Ben.
Claro, sí, es un punto muy interesante también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando a nivel diplomático, ¿no? Puesto que, por ejemplo, el gobierno de Milei, ¿no? Como habías mencionado, había hecho declaraciones en campaña, ¿no? De que no iba a hacer, bueno, no iba a tener relaciones diplomáticas con dictaduras, ¿no? Con dictadores, ¿no? Entonces, justamente ahí incluso había hecho mención directa a China, ¿no? Que puede ser también uno de los motivos por los cuales Xi Jinping de alguna manera se encuentre molesto debido a estos comentarios hechos por Javier Milei, ¿no? Y que posteriormente Xi Jinping tuvo también como que los buenos deseos, ¿no? Al enviarle una carta personal, ¿no? A Milei, pero que Milei no ha sabido de alguna manera apreciar, ¿no? Entonces en ese punto vemos cómo es que en la actualidad a nivel diplomático, ¿no? Argentina no tiene como tal un embajador en China, ¿no? Lo cual no solamente puede representar quizás un insulto para el gobierno comunista, ¿no? El gobierno comunista de China, ¿no? Sino también simboliza algo quizás mucho más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, Milei ya ha designado embajadores en los Estados Unidos, en Brasil y también en el Reino Unido, ¿no? Y que no lo haya hecho en el segundo socio comercial más grande de Argentina significa algo, ¿no? Y creo que debe preocuparse el pueblo argentino también por justamente estas acciones, ¿no? Que está tomando el actual gobierno de Javier Milei, ¿no? Claro, y justo parecía en los primeros días de gobierno que hasta en el tema del terreno internacional, Milei estaba adoptando una postura más pragmática que una afín a sus ideales de campaña, como tú lo dijiste. Decía que no iba a cooperar y tampoco iba a tener contacto alguno con gobiernos que tengan tintes comunistas, pero lo cierto es que hay una necesidad y hay una realidad. Y en eso ha actuado Milei, tanto así que un día después de asumir, de hecho recibió en su despacho a quien era el vicepresidente de la Asamblea Popular de China, que era Wu Weihua, pero parece que estos gestos que ha hecho Milei, que han sido más pragmáticos, no han sido suficientes, porque Milei recibió un banco central con reservas netas negativas de, vaya, muchos millones de dólares. No sé en cuánta cantidad exactamente, pero recibió con varias reservas netas negativas. Y una de parte de estas reservas están cifradas en yuanes, que correspondían a un préstamo de China. Entonces, hay que ver cómo actúa mi ley, porque estamos 20 de diciembre y el 21 de diciembre cierra estos compromisos que debía asumir justo con el Fondo Monetario Internacional y justo con el tema de la embajada de Argentina en China, ahorita hay una encargada de negocios ad interim y no hay un embajador plenipotenciario como tal. Y en diplomacia las acciones también son gestos, entonces hay que ver cómo es que resuelve el gobierno argentino esta situación y sobre la situación sobre sus compromisos también, es decir, el compromiso con la FMI y la relación bilateral con China. Claro, es más, creo que ahí también, por ejemplo, podríamos mencionar cómo es que China, ¿no? Ha llamado también a consultas a su embajador en Argentina, ¿no? Al embajador Wang Wei, ¿no? Que justamente, según fuentes chinas, ¿no? Según fuentes de el gobierno chino, ¿no? Dicen que se lo llamó principalmente a consultas, ¿no? Para que pueda informar con respecto a cómo es que van, por ejemplo, los avances con respecto a algunos proyectos que China tiene en Argentina, ¿no? Como Belgrano Cargas, represas, hidrovía y también proyectos vinculados al litio, ¿no? Que es uno de los grandes recursos que se necesitan en la actualidad para la transición energética y también es uno de los grandes recursos que necesita China para volverse la primera potencia mundial, ¿no? Teniendo en cuenta también que es el primer productor de autos eléctricos del mundo y el principal mercado de autos eléctricos, ¿no? Claro, y justo un llamado en consulta es un gesto diplomático que está destinado a revaluar las relaciones diplomáticas. Entonces, uno debe tener eso en consideración y también algo que hay que tener en consideración es que el Ministerio de Defensa Argentina adquirió casas F-16 que son de fabricación de Estados Unidos en poder de Dinamarca. Entonces, tal vez esta transacción
pudo haber tenido este paquete de armas, pudo haber tenido algo que ver también en este malestar y llamaban consultas de parte de China a su embajador en Argentina. Entonces, queda a ver cómo es lo que se desenvuelve en los próximos días. Claro, eso también es como se llama un punto muy importante en analizar, ¿no? Porque vemos cómo es que ya se va quizás estrechando los lazos entre Argentina y los Estados Unidos, ¿no? De quien Milei, por ejemplo, siempre habla, ¿no? Como un gran aliado, priorizando a Estados Unidos y quizás desmereciendo un tanto a China, ¿no? Que es su segundo socio comercial tan solo después de Brasil, ¿no? Aparte de eso, también me gustaría mencionar un punto muy interesante, ¿no? Con respecto al tema de los BRICS, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la última reunión que hubo en Sudáfrica, ¿no? Se supone, ¿no? Que el presidente Xi Jinping justamente personalmente incluso realizó la carta, ¿no? De invitación a Alberto Fernández, ¿no? Para que pueda formar parte de los BRICS y pues Milei lanzó fuertes declaraciones, ¿no? De que no se iba a unir y ya llegando también a la presidencia volvió a reafirmarlo, ¿no? Lo cual aún está en stand-by si es que Argentina realmente va a formar parte de los BRICS, pero al parecer no lo va a hacer y justo este ingreso de Argentina a los BRICS comenzaba el 1 de enero de 2024, lo cual de alguna manera también podría contribuir a este malestar de China, ¿no? Y el porqué también de no querer quizás brindar este préstamo de 6.500 millones, ¿no? Que es, como habías mencionado, de suma importancia para Argentina, ¿no? Pero de alguna manera también yo creo que es también una estrategia, ¿no? Del gobierno chino de decirle a Argentina, mira, yo mando aquí porque mira, yo tengo los recursos, soy el único país que te presta dinero y de alguna manera también tienes que ser respetuoso, ¿no? Entonces es de alguna manera una forma mediante la cual China está demostrando su poder hacia Argentina, ¿no? Porque queramos o no, Argentina es fundamental para los planes de China, no solamente por el litio, sino también debido a esta estrategia de China de la nueva ruta de la seda, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo con justamente lo que dices. Aquí, los gestos no son una coincidencia y deja mucho que desear el mensaje. Con la conclusión que yo me quedaría, o bueno, con el mensaje que yo me quedaría es idealismo o pragmatismo. ¿Milei seguirá sus ideales de campaña o seguirá lo que lo obedece la realidad, que es la importancia de su relación bilateral con China? ¿Tú qué opinas, Benji? Bueno, yo creo la verdad que ahorita Milei todavía está en sus primeros días de campaña, la verdad. Milei aún se está adaptando al poder, aún está viendo a qué personas designar en los puestos más importantes, ¿no? Pero lo que yo recomendaría, ¿no? Para Milei sería que también, o sea, tome mucho en cuenta a países bueno, del nivel de China, ¿no? A países tan importantes como China, ¿no? Como también los Estados Unidos, ¿no? Y que no se deje llevar tanto por los ideales que tiene, ¿no? Porque tiene que hacer frente a un país que se encuentra en una crisis como bueno, económica como la actual y pues necesita de todos los países del mundo, ¿no? Ya sea China, ya sea los Estados Unidos, ya sea Gran Bretaña, para de esa manera poder salir adelante, estabilizar a su país y como él había mencionado, ¿no? Hacer que Argentina no vuelva a ser potencia mundial, ¿no? Como él lo había planteado, ¿no? Pero sobre todo creo que se debe priorizar los intereses de la nación por encima de los intereses ideológicos, ¿no? Y sobre todo también los intereses de la sociedad, ¿no? Que a fin de cuentas son los que han votado por mi ley, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo, Benji. Entonces nos vamos con eso, que debe obedecer más a los intereses de la sociedad argentina y qué es lo mejor ahora realmente para la realidad del Estado como tal. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias a todos por ver el video. No se olviden de suscribirse al canal y estaremos compartiendo más contenido en los próximos días. Nos vemos, hasta luego, Lía, cuídate. Hasta luego, Benji. Bye.